porque formalmente hablando, en sí mismo no se evidencia un accionar que esté destinado específicamente a favorecer una candidatura desde el cargo. Conversamos con José Naupari, experto en temas electorales. Qué gusto saludarle, señor Naupari. Bienvenido. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación y muy buen día. Gracias por respondernos. Bueno, queremos hablar de neutralidad de las autoridades, de los funcionarios, de quienes tienen, por supuesto, la responsabilidad de mantenerla justo en el marco de un proceso electoral que debe llevarnos a elegir nuevos alcaldes y nuevos gobernadores el 2 de octubre. Sobre el último tema, el del viernes, el asunto de Lady Camones y el audio recibiendo aparentemente directivas, órdenes o acuerdos del señor César Acuña. ¿Podemos hablar de una infracción al principio de neutralidad de quien ejerce la presidencia del Congreso de la República escuchando estos audios? A mi juicio no, los audios desde mi modesto punto de vista terminan siendo mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Porque formalmente hablando, en sí mismo no se evidencia un accionar que esté destinado específicamente a favorecer una candidatura desde el cargo. Me explico. No estamos ante un escenario en el cual la presidenta del Congreso, en su condición de tal, dice voten por tal persona. Distinto hubiese sido el caso, por ejemplo, si se materializaba lo que dice en el audio, donde la presidenta del Congreso, aprobado este proyecto de ley, iba a Trujillo y se presentaba en un meeting o eventualmente en un ambiente público con el señor Acuña, cosa que no ha ocurrido. Cuestión distinta sería si es que en el audio se hubiese revelado que el señor Acuña le hubiese dicho a la presidenta del Congreso, ¿sabes qué? A B, C, D trabajadores, me los pones a disposición para que me ayuden en mi campaña. O eventualmente, ¿sabes qué? Esos días no me los toques, yo quiero que tal semana sea la semana de representación para que me apoye la gente de mi partido que trabaja en el Congreso en la campaña. Y eso no ha ocurrido. La tramitación de un proyecto de ley, en principio, no depende de la presidencia. Por ejemplo, en primer lugar, estamos hablando de un proyecto de ley del Ejecutivo, que es no del Congreso. Estamos hablando de un proyecto de ley que está en la Comisión de Descentralización. Estamos hablando de un proyecto de ley que ni siquiera está en agenda del Pleno. Estamos hablando de proyectos de ley en un contexto en el cual la agenda del Pleno es definida por el Consejo Directivo y no por la Presidencia. Estamos hablando de que la ampliación de agenda o la exoneración de dictamen, que también se mencionó en el audio, depende de la Junta de Portavoces, y entiendo que portavoz es el señor Soto, no la congresista Camones, que es presidenta del Congreso. Estamos hablando, como volviendo a reiterar, de un proyecto de ley que está en la Comisión de Descentralización, y la señora Camones no está en la Comisión de Descentralización, está otra persona que sí a la cual se le menciona, que es la señora Ruiz. Pero aún así, el proyecto de ley en sí mismo no podía ser aprobado ni por la señora Camones, ni por toda la bancada de APP, ni siquiera por la señora Ruiz. Entonces, y siendo que la sola aprobación del proyecto de ley por sí misma no terminaría ni beneficiando ni afectando a ningún candidato. Entonces, en ese orden de ideas, desde nuestro punto de vista, no hay infracción al deber de neutralidad, ¿no? Así es, pero si lo vemos del otro lado, un candidato que tiene una bancada dentro del Congreso de la República intentando beneficiarse, porque es lo que él dice, ¿no? Vamos a presentar este proyecto y vamos a decirle a toda la ciudad de Alto Trujillo que se hizo gracias a PP. ¿Cuáles son las razones para excluir a un candidato de la contienda electoral a portas ya el día 2 de octubre? Claro, y es una muy buena pregunta, porque creo que ayer en la conferencia de prensa no les han avisado de cuál es la legislación electoral vigente, ¿no? A ver, como regla general, solo cabe la exclusión hasta 30 días calendario antes de la elección, plazo que venció el 2 de septiembre. Siendo que el 2 de septiembre las decisiones de exclusión tenían que haber quedado firmes, porque el jurado electoral especial tenía que haberse pronunciado en primera instancia el 18 de agosto. Luego del 2 de septiembre solo procedería una exclusión por, como ha utilizado el término del jurado, la situación jurídica del candidato. ¿Qué implica la situación jurídica del candidato? Que está incluso en algunos de los tres supuestos contenidos en el artículo 33 de la Constitución. ¿Cuáles son? Que tenga una sentencia firme por interdicción, es decir, que me declaren un inimputable, que tenga una sentencia consentida ejecutoriada por la comisión de un delito doloso, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, es decir, con calidad de cosa juzgada, o que me impongan una pena de inhabilitación de derechos políticos. Es decir,
En esos supuestos, el jurado lo único que hace es ejecutar la decisión de un tercero llamado juez ordinario, llámese juez penal o juez civil. Por lo que cuando se dice pido la exclusión, bueno, y encima no te dice exclusión, ¿por qué? Porque supuestamente estás realizando conducta o propaganda política prohibida. Bueno, en primer lugar, el único supuesto por el cual una persona puede ser excluida respecto a temas de propaganda, de conducta en propaganda electoral prohibida es la prevista en el artículo 42 de la LOP, que es una entrega o promesa de entrega de dádivas. Y esta tendría que ser porque el bien entregado es superior a las 2 UITs o porque hay una reincidencia en la conducta de entrega de dádivas. Ahora, ¿la aprobación de un proyecto de ley es una dádiva? No, tampoco. Entonces, en realidad, también ciertamente yo escuchaba ayer y bueno, no me sorprendía algunas de las declaraciones de ayer. De manera general, señor Naupari, el principio de neutralidad, ¿quiénes deben cumplirlo? ¿Cómo se debe cumplir? ¿Qué implica este principio de neutralidad de los funcionarios del Estado? Importantísimo. En principio, el deber de neutralidad rige para cualquier funcionario o servidor público y que implica fundamentalmente que yo no puedo utilizar recursos o bienes públicos para hacer campaña a favor o en contra, porque ayer sonaba un poco alguna campaña en contra de ningún candidato o organización política. Yo no puedo obligar a la gente a que se afilie a un partido, no puedo impedir que una persona vaya a votar, no puedo disponer personal a mi cargo para que una persona, para que mis subordinados, valga la redundancia, hagan campaña, no a favor solamente mío, sino eventualmente de mi partido o de la persona que yo quiera, que puede ser incluso de otro partido. Tampoco eventualmente yo podría si yo soy candidato, yo no podría hacer o candidata, yo no podría hacer campaña en mi horario de trabajo o utilizando el carro o el carro o la impresora que me disponen el Estado, ¿no? Por eso también un poco, ayer también se mencionaba un tema de peculado de uso, ¿no? Pero que yo sepa, no se han puesto a imprimir merchandising o propaganda con recursos del Congreso a favor de ningún candidato o candidata. Espero que eso no ocurra tampoco. Correcto. Entonces, pero eso sí, eso se da al nivel de los 3 niveles de gobierno y también a nivel de los organismos constitucionales autónomos. Bien, muchas gracias. José Naupari, experto en temas electorales, aquí en nuestro bloque Elige Bien.